Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Católica Cecilio Acosta, Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, mención Desarrollo Social. Materia electiva Comunicación Educativa con la profesora de la cátedra Elizabeth Rollero. Mi grupo está conformado por Sol Chuecos, Pamela Inciarte, Catixabe Nieves y mi persona María Fernanda León Hernández. Hemos preparado una exposición de los sistemas educativos formales. Para comenzar, debemos definir la educación formal, también conocida como la formación reglada. Es el proceso de educación integral correlacionado que abarca desde la educación infantil y primaria hasta la educación secundaria y la educación superior. Esto conlleva a una intención deliberada y sistemática, que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con calendario y horario definidos. Cabe destacar que los medios de comunicación y la educación están vinculados desde el mismo momento en que los medios ocuparon un lugar indispensable en la transmisión de información y conocimientos, una tarea hasta el momento reservada a la escuela, la familia y otras instituciones sociales. Con la creatividad, gracias a los puntos de vista de mis compañeras del grupo, trabajamos en equipo, compartiendo conocimientos, así estimulando el aprendizaje individual y colectivo. En la educación formal podemos también encontrar la educación formal básica, que se define como el ciclo educativo que los estados orientan hacia los niños, niñas y adolescentes desde la primera infancia hasta finalizar la adolescencia. 14 de los 19 países que conforman la región latinoamericana utilizan la denominación educación básica para referirse a esa etapa educativa de sus sistemas nacionales de educación. En Cuba y Panamá, la educación básica coincide con la obligatoria. En Venezuela, Perú, Nicaragua y Brasil, la educación básica contempla algunos años de escolarización obligatoria y otros que no lo son. En el resto de los países, la educación básica constituye una etapa dentro del tramo de escolarización obligatoria. Para el 2015, según el documento del Eje de Educación Básica, Venezuela completó el 60,1% de personas entre 20 y 30 años que cumplieron con la educación obligatoria. Se puede decir fácilmente que la educación básica es la educación más importante que un individuo recibe, ya que es aquella que le permite obtener los conocimientos elementales a partir de los cuales profundizar su sentido intelectual y racional. La educación básica es parte de lo que se conoce como educación formal, es decir, aquel tipo de enseñanza que está organizada en niveles o etapas que tienen objetivos claros y se imparte en instituciones especialmente designadas para ellos, escuelas, colegios o institutos. Podríamos señalar como elementos más distintivos de la educación básica dos tipos de conocimiento. Por un lado, aquellos que tienen que ver con el desarrollo de las capacidades lectocomprensivas, es decir, leer y escribir, y por otro lado, la educación básica o elemental también se dedica a la enseñanza de las operaciones matemáticas básicas como la suma, resta, multiplicación y división. Se considera que a partir de esta combinación primaria de conocimientos, la persona puede comenzar a comunicarse mucho mejor con el resto de la sociedad, así como también a desarrollar sus capacidades intelectuales y lógicas. Algunas ventajas de la educación formal básica es que se lleva un calendario de estudio. Además, se planifican los temas, se calendarizan las evaluaciones y también existen plazos a cumplir. Algunas desventajas es que no hay recuperación del tiempo perdido. No existe la retroalimentación de los temas que no se pudieron ver con anterioridad y tampoco hay prórroga para las evaluaciones. Algunos de los puntos importantes de la educación formal básica es que requiere de mucha disciplina para cumplir las actividades en las fechas pautadas. También se requiere de mucho tiempo para elaborar las planificaciones y finalmente es totalmente necesario tener una supervisión de los contenidos que se han impartido. A continuación hablaremos de algunas características de este tipo de educación. Algunas de ellas es que se produce generalmente en un espacio y un tiempo totalmente determinado y concreto, y al finalizar positivamente cada etapa correspondiente se recibe un título o diploma.
Un ejemplo de esto sería la educación reglada de las escuelas. La UNESCO define la educación formal como educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y organismos privados acreditados. En su conjunto, esta constituye el sistema educativo formal de todo el país. Por consiguiente, los programas de educación formal son reconocidos por las autoridades nacionales pertinentes o instancias equivalentes, por ejemplo, cualquier otra institución que colabore con las actividades nacionales o subnacionales de educación. La educación formal comprende esencialmente la educación previa al ingreso al mercado laboral. Con frecuencia la educación vocacional, la educación para las necesidades especiales y parte de la educación de adultos se reconocen como parte integral del Sistema Nacional de Educación Formal. Y para finalizar, quiero explicarle que a partir de lo expuesto se puede decir que los contextos de aprendizaje se van construyendo a lo largo de la vida de las personas. La escuela, la familia, las actividades extracurriculares son fuentes de variados aprendizajes. De este modo, los distintos tipos de conceptos deben posibilitar la comunicación en la educación y en el encuentro con las personas, dando un lugar a materiales y actividades que estimulen la curiosidad, la capacidad creadora y el diálogo, permitiendo la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos, y una relación ecológica con la cultura y la sociedad en general. Muchas gracias.